y a mi esposa le dicen, señora, le pedimos que se prepare para lo peor porque su esposo puede morir mañana, en una semana, en 2 horas. Es muy difícil que pase esta noche porque viene mal. Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante y estamos muy contentos de traerles hasta ustedes esta historia de las maravillas que Dios hace. Les recordamos que en la descripción hay más testimonios impactantes que van a edificar tu vida. Y bueno, sin más por el momento, sin más preámbulos, déjenme presentarles a un gran amigo y él es Debo Carrión, así es que lo recibimos con un aplauso a nuestro queridísimo Debo Carrión. Bienvenido. No, pues ¿por dónde empiezo? Voy a empezar desde el principio, ¿va? Yo siempre quise ser artista, ¿no? Desde chavito. Yo nací en un hogar pastoral. Mis papás ya eran pastores para cuando yo nací. Entonces siempre estuve rodeado de música, de mucho show, porque mi papá pastoreaba una iglesia muy grande. Visitó ahí Bobby Cruz y Richie Ray, toda su banda. Entonces, pues, artistas aquí que cantaban impresionante, tocaban impresionante, pues a mí siempre me atrajo eso, ¿no? Entonces, mi canción, déjenme darles la primicia, mi la primera canción que escribí fue hace muchos años, aproximadamente hace unos 40 y 41 años. Yo tenía como 6 años cuando escribí mi primera canción, compuse mi primera canción. No la voy a cantar, pero pues desde ahí empezaba ya, ¿no? Y pues yo seguía, ¿no? Con el anhelo de cantar y de dar conciertos, etcétera. Entonces, pues ahí hacía mis pininos con mis canciones que escribía en el colegio en el que trabajaba como profesor de artística, es un colegio privado allí acá en la República Hermana de Catepunk. Pues gustaban ahí mis canciones entre la comunidad estudiantil, ¿no? Los preescolares, los de primaria y algunos de secundaria, ¿no? También que se las cantaba a veces, pues les gustaba. Y pero pues me dio la oportunidad Dios de sí grabar unos discos para EBDBs que pegaron bastante y yo nunca pensé que tuviera este impacto tan grande, ¿no? Estas canciones. Antes de eso, pues yo trabajaba en un colegio dando clases y empecé a contar cuentos en el colegio, porque fue una estrategia para condicionar a los chamacos horrorosos que se portaban muy mal. Y entonces yo decía, ay, escuincles, ¿cómo hago que se porten bien, que estén tranquilos? Entonces yo los condicionaba y les decía, miren, si no están bien quietos, no les voy a contar un cuento al final. Y es un cuento de terror. Y les encantaba a los chamacos, Dani. Y ya después yo me di cuenta que a mí me gustaba también más contar cuentos que dar clases. Entonces, pues por ahí yo ya me iba perfilando, ¿no? Cuando crece entonces el ministerio, yo déjenme contarles una crónica triste, una historia triste, que pues entonces empieza a hacer un efecto efervescente ahí el ministerio por aquí, por allá, entonces me empiezan a llamar de diferentes estados. Entonces, yo siempre he sido muy distraído, pero muy distraído. Entonces, una de mis primas me ayuda llevándome la agenda. Entonces ya después de cada fin de semana ya nada más me decía, Debo, acuérdate que para tal fin de semana tienes tal evento. Entonces yo ya me sentí importante, ¿no? Mira a mí, ya me sentí importante y decía, no, pues ya no son sus eventos pichurrientos, ahí donde carga cables y bocinas. No. O sea, yo ya cuando le hablaban a mi prima y decía, queremos que dé un concierto tal. Ah, pues sí, mi hermano, necesitamos tal equipo de audio con tales características, necesitamos tales instrumentos, porque va a llevar tales músicos, etcétera, ¿no? Después me impresionó mucho, sobre todo en la península de Yucatán, en Mérida, cuando yo me presentaba en alguna iglesia, pues yo entraba normal al templo y la gente cuando me veía, porque allá me conocieron mucho por una canción que se llama Los Agentes de Cristo. Conocían mucho la canción, pero no al intérprete. Entonces, cuando empiezan a anunciar, va a venir la persona que escribió esa canción, no, pues se corrió la voz así, pero como chisme de lavadero, así, pero gruesísimo. Entonces ya llegaba yo a una iglesia, entraba normal al templo
y estaba la alabanza, no, pues la gente se venía conmigo y a una foto y que un autógrafo. Pues. Entonces, desde ahí, Dani, querido público, desde ahí mi esposa empezó con a inconformarse. Dijo, eso no me gusta, Leo. Entonces, eso mi esposa decía, firmarles la Biblia, debo, o sea, como para qué, o qué tiene eso de propósito a lo que vienes a hacer. Entonces no le gustaba y yo además decía, tranquila, mujer, tranquila, pues eso es lo que se estila, ni modo, ni modo. Entonces ya después, como se daba ese relajo, a mí me empezaban a meter por otro lado, clandestinamente al templo y me metían a una oficina, ¿no? Entonces ya no permitían que la iglesia interactuara conmigo en el servicio porque se armaba un relajo bien fuerte, ¿no? Entonces ya después ya yo salía de la oficina, daba mi presentación, chalala, chalala, y regresaba a la oficina. Y ya hasta el final era cuando ya se daba firma de autógrafos, fotografías, etcétera, ¿no? Todo eso, que seguía sin gustarle a mi esposa, ¿no? Y entonces después entendimos por qué a mi esposa no le gustaba. O sea, yo lo sabía, pero yo me hacía. Es muy fácil cohechar la conciencia, ¿no? Cuando uno persigue sus intereses. Pero mi esposa se dio cuenta después de por qué. Porque ya cuando me hablaban, yo le dije bueno, ya con Sarita ella ya no me agendaba porque ella vivía aquí en la Ciudad de México. Cuando yo empiezo a interactuar más con un brother allá de Mérida que me empieza a llevar la agenda él allá, en algo más formal, digamos, más profesionalizado, por así decirlo, pues yo ya no viajaba en autobús, viajes de más de 4, de 6 horas, pues era en avión, nada más. Y no era Viva Aerobús, no, o sea, yo pedía mínimo Interjet, se puede Aeroméxico, mejor, porque es de mi categoría, ¿no? De mi pedigrí. Yo ya no me hospedaba en casas de hermanos, no, o sea, ¿cómo? No, un hotel, hermano, yo necesito mi privacidad, mi comodidad para dormir bien y descansar y mi garganta, que esté bien entonada. Ya me explicó, Dani, querido público, ya me explico lo que fue pasando. Entonces, mucho de esas expresiones como de, dale un aplauso a Cristo porque Él lo merece, más fuerte. Lo voy a decir desde el punto de vista personal. Yo lo decía porque quería escuchar el aplauso. Nada más lo disfrazaba diciendo, dáselo al Señor porque es para Él, la gloria es para Dios. Y yo por dentro, pero apláudele fuerte, fuerte, porque me gusta escucharlo. Muchos se sentirán identificados conmigo, no se hagan, se sentirán identificados conmigo. Porque cuando pasa todo eso, ya regresamos al camerino, a la oficina, o al hotel, o a donde vayamos, diciendo, no, estuvo padre el evento, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando no, pues nos faltó ensayar, no conectamos, no, esta iglesia es bien aguada, ¿no? Entonces, pero nos encanta calificar, medir en base a esos estándares de aplausos, de júbilo, de gritos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se empieza a dar todo eso, pues a mí me gusta, me gusta. Llegué a algunas iglesias donde yo iba entrando y ya les decían, o sea, les decían, tío Debo ya viene en camino. Y yo iba entrando a la iglesia y escuchaba un, tío Debo. O sea, y eso es peligrosísimo. Y si uno no lo sabe manejar, si la iglesia no lo sabe manejar. Entonces yo me serví de ahí del ministerio. Mi esposa no le gusta y me empieza a confrontar y confrontar y confrontar hasta que Dios ya no se agrada. Y me quita todo. Todo me lo quita. Lo pierdo yo todo. Y Dios me deja, me aleja de mi alrededor a las personas que me juraron lealtad, a las personas que me juraron estar siempre conmigo, que no importa lo que pasara, ellos iban a estar siempre conmigo, perdón, a mis amigos, a quienes dijeron, no importa lo que pase, tú tienes mi amistad, etcétera, y a todos ellos Dios me los quita. Y solamente me deja a una persona a mi lado, a una persona a mi lado. Te estoy hablando, Dani, querido público, de incluso familia que se alejó de mí y me deja solo a una persona a mi lado. ¿Y sabes quién fue? Efectivamente, la que desde un principio se preocupó por mí y la que desde un principio me dijo la verdad, aunque a mí no me gustara, mi esposa.
Ella fue la única que se quedó a mi lado. Y entonces vivimos un tiempo así terrible, de sequía, de escasez, de desierto, así tremendo, terrible, un tiempo de juicio, de señalamiento, de crítica, de condenación. Bien merecido, Dani, la verdad que sí, bien merecido. Pero Dios fue muy misericordioso con nosotros, porque Dios me prometió dos cosas. Uno, no me iba a quitar a mi esposa de mi lado. Y dos, Él me iba a sostener. Dios nunca me dijo, te voy a volver a levantar. Nunca me dijo, vas a ser prosperado. Nunca me dijo, te voy a llevar a las naciones. Nunca me dijo nada de eso. Él solo me dijo, tu esposa va a estar a tu lado y yo te voy a sostener. Eso fue lo que me prometió y a la fecha es lo que ha cumplido. Años de eso y Él nunca ha fallado. Semana tras semana nunca ha fallado a su promesa. Su promesa fue, me comprometo a suplir sus necesidades de esta semana. Entonces, nos suplía las necesidades de esa semana. Llegaba el fin de semana, Dani, no teníamos nada, nada. Abríamos el refri y una cebolla había, una cebolla nada más. Entonces, pero llegaba el siguiente día y ¡paz! Dios suplía lo de la siguiente semana. Y así nos ha tenido semana tras semana, tras semana, tras semana. Maná cada semana. Y cuando yo le platico a personas sobre esto y les cuento lo que sucede y con detalles de cómo Dios suple nuestras necesidades, la gente dice, qué bonito, qué hermoso, gloria a Dios. No, 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 hermano, esto no tiene nada de bonito, ni nada de hermoso, en serio, no, no, es muy estresante, es muy presionante, es muy feo, de verdad, estar así, de verdad que Dios nos tiene con su Hijo en la boca, o sea, con el Jesús en la boca. Así, ay, Señor Padre Santo, ya se está terminando esto, ¿qué vamos a hacer? Pero nunca ha fallado. Seguido de eso, pues me viene un derrame cerebral y yo voy a dar al hospital. Y mi esposa, pues ahí en el hospital, hace 2 años, cuando recién empezaba la pandemia en México, yo voy a dar al hospital y a mi esposa le dicen, señora, le pedimos que se prepare para lo peor porque su esposo puede morir mañana, en una semana, en 2 horas. Es muy difícil que pase esta noche porque viene mal, muy mal. Yo no podía mover toda la parte izquierda de mi cuerpo, sin embargo sí podía hablar. Entonces yo fue cuando dije, ya, aquí ya, hasta aquí llegué, hasta aquí quedó ya el tío Debo. Por muchas cuestiones me sometí a mucho estrés, mucha presión, no supe manejar el estrés que tenía, aparte tenía una obesidad tremenda, más de 35 kilos de sobrepeso, una malísima alimentación, un sedentarismo impresionante, entonces pues ya mi cerebro no aguantó y ¡pum! Reventó y que se chorrea el coágulo. Entonces mi esposa sola en el hospital, nadie la podía acompañar porque estaba la pandemia, y alrededor de mí estaban cayendo como moscas todos los pacientes a raíz del COVID-19 y que gracias a Dios no me dio a mí, no me tocó, porque si me ha dado, en esas condiciones no sobrevivo. Pues resulta que el cerebro absorbe rapidísimo el coágulo y yo salgo en 6 días. En 6 días salgo, en 3 días empiezo a caminar con bastón, en 3 días me empiezo a bañar yo solo, en una semana empiezo a caminar, en 2 semanas empiezo a trotar y en 2 meses me guardo así por recomendación del doctor, no hagas nada, pero yo ya quería salir a hacer algo, me guardo, pero pues por la pandemia se acaba todo, no hay nada, entonces afortunadamente teníamos un poquito de ahorro, mi esposa y yo, y con eso ahí estábamos sobreviviendo. Cuando se acaba el ahorro, yo empiezo a trabajar como carpintero. Entonces, a cositas ahí que yo hacía en casa, empiezo a aprender por internet, carpintería, viendo tutoriales de YouTube. Y entonces me dice, pues eso es impresionante, pues después de un derrame que aprendas a un oficio que requiere de tanto pensar, tanto calcular, medir, pero pues lo hago y poco a poco se empieza a restaurar ahí las cosas
Pero y en todo este tiempo yo compruebo algo, Dani, que Dios nunca me dejó. Dios, algo que no comparte es eso, ¿no? Su gloria. Eh, Dios no comparte su gloria. Fíjate que me identifico en cierta forma porque cuando yo conocí a Dios estudiaba música y yo vengo como de ese sentido de como de creerse, ¿no? O sea, mucho era como mi lado vanidoso en el aspecto de tocar, cantar y me gustaba pantallar. Entonces, pues cuando yo estudiaba composición, pues me gustaba mucho eso, entonces era como mi sentido como débil, ¿no? Por así decirlo. Y cuando conozco a Dios, eso era lo que me daba terror, o sea, robarle aquello que Dios no comparte, que es eso de la gloria, porque justamente como dices, ¿no? A veces uno quiere, quiere recibir algo de eso, ¿no? Como decías hace ratito, uno busca ese reconocimiento. Y en mi experiencia, cuando Dios nos llama a mí, Andy, para mí fue fabuloso el hecho de tener botargas, porque yo decía, nadie me va a ver, nadie me va a reconocer. Y era padrísimo que uno salía de la botarga y nadie sabía que eres tú, ¿no? Es así como que, wow, qué bonito, nadie sabe que yo soy el que está allá dentro de la botarga. Y yo recuerdo en una ocasión estaba en una iglesia y estaba un pastor que llevaba a dos de sus discípulas que de verdad se sabían la Biblia de una forma impresionante, o sea, hasta con comas y yo escuchaba cómo la hablaban y me impresionaba, o sea, decían, a ver, vamos a leer, no sé, Génesis tal, tal. Y ellas no tenían que abrir su Biblia, se la sabían. Y yo iba así como que hasta viendo la Biblia mientras ellos lo decían. Y de verdad me impresionó. Y decían, a ver, ahora este versículo y este, y todo lo decían. Entonces, pues yo me acerqué al final así como queriendo preguntarles cómo le hacían, ¿no? Y cuando me acerco a ellas y les digo, oigan, qué bárbaras, o sea, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es su método? Y de verdad, o sea, me hicieron una cara así como, me vivorearon, como se dice acá en México, y se siguieron de largo, ¿no? Ni siquiera me pelaron, o sea, no me contestaron nada, solo me vieron así y se fueron. Ahí yo dije, qué fuerte que uno puede conocer la Biblia, pero uno tiene que conocer al de la Biblia, que Jesús es humilde, Jesús es manso, ¿no? ¿Verdad? sí, yo inicié mi travesía en una barca con Jesús. Pasó un buque y dejé la barca donde estaba Jesús y me fui al buque. Yo no digo que, no, que sea malo esos grandes escenarios, esos grandes proyectos. Lo malo es dejar a Jesús. Va a llegar, tal vez llegue un día en que vuelva a subirme a un buque, a un crucero, pero va a ser cuando Jesús diga, vente, súbete conmigo, pero que no vuelva a hacerlo yo. Ahí te ves, Jesús, ahí nos vemos, yo voy a alcanzar mis metas. Entonces, eso. Y pues la promesa que nunca Dios ha dejado de cumplir, yo voy a estar contigo, te voy a sostener y no te voy a abandonar. Amén. Así es, Dios es fiel y Él no cambia. Pues muchísimas gracias, tío Debo, por darnos este tiempo y contarnos cómo la fidelidad de Dios estaba en tu vida. Y a los que permanecieron hasta este momento, les damos muchas gracias y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, tío Debo. Y nos vemos hasta la próxima. Sí, primeramente, Dios, muchas gracias, Dani. Gracias a todos, cuídense mucho, Dios les bendiga, les mando un abrazo muy fuerte y espero verlos pronto. Amén. Bendiciones. Bye Amén. bye.